conversatorio, por supuesto a nuestros invitados, Mauro, Carola, Carolina y también al profesor Zapata y Mario, que se va a incorporar prontamente. Bueno, yo creo que este conversatorio no requiere mucha introducción. Todos estamos conscientes de la importancia que tiene el mundo municipal para la calidad de vida de las personas. Creo que desde el 18 de octubre para adelante también ha quedado en evidencia la importancia política que han tenido el mundo de los municipios y los alcaldes y alcaldesas para conducir la crisis social, después la pandemia. Y lo interesante es cómo esta realidad, hoy día el hecho de que tengamos a tres de las principales figuras como posibles candidatos presidenciales sean alcaldes y alcaldesas hoy día en Chile, algo da cuenta de la importancia que ha ido adquiriendo el municipalismo en nuestro país. Y sin embargo, yo creo que a todos los que estamos en este panel nos asiste la convicción de que la estructura jurídica, el andamiaje que apoya la labor de los municipios todavía es muy insuficiente. Entonces, en ese contexto nos pareció como Instituto de Estudio Urbano, y quiero agradecer al director, el Luis Fuente, que nos haya permitido tener esta reflexión colectiva respecto de cómo engarzamos esta realidad de creciente relevancia, de debilidad institucional, con el proceso que viene a partir del 25 de octubre, que es el proceso constituyente y la posibilidad de una nueva constitución. Y nos pareció que nadie más indicado para partir este conversatorio. Yo voy a ir presentando a los demás miembros, a los demás panelistas, en el orden que está establecido en el afiche, en la medida que les corresponda hacer sus comentarios, pero vamos a partir con 15 minutos del profesor Zapata, quien es profesor, máster en Derecho, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y otras universidades por mucho tiempo, y que hace poco publicó su nueva versión de La Casa de Todas y Todos, un libro que pretende ayudar a la reflexión constitucional y que interesantemente tiene un capítulo dedicado a la importancia de los municipios a lo largo de la historia constitucional chilena y respecto de lo que podría ser para adelante. Así que sin más introducción, junto con agradecer a las personas, vamos a ir recogiendo después las preguntas por el chat. Le quiero dar los 15 minutos que tiene al profesor Pato Zapata. Hola, muy buenos días. Sí, todavía son buenos días a todas y a todos. Yo le agradezco también al Instituto de Estudios Urbanos por esta ocasión de compartir. Yo de verdad voy a ser lo más cauteloso y prudente, porque sé que estoy hablando con personas que sobre el tema municipal no solo saben mucho más que yo, que no es muy difícil, sino que saben mucho en la práctica y en la teoría. Personas que se han dedicado a la ciudad, al tema de la ciudad, que se han dedicado al tema de la participación, personas que se han dedicado al tema de la gestión. Entonces yo, de verdad, voy a ser súper cauteloso, voy a tratar de hablar desde el terreno en que me siento un poco más cómodo, pero quiero agradecer esta ocasión. Claudio destaca que en esta segunda edición del libro La Casa de Todos y Todas, se llama ahora, yo hice por primera vez una incursión en el tema de los municipios. Como la mayoría de los constitucionalistas, me lo he pasado hablando de los temas más, podríamos decir, pitucos o boutique, que son importantes, son muy importantes. Por ejemplo, el viejo tema de la forma o sistema de gobierno. Presidencialismo, semipresidencialismo, hay una abundantísima literatura sobre eso, y es un tema importante. Pero cuando yo escribía estas páginas durante este verano en Tongoy, y miraba lo que estaba pasando después del 18 de octubre, me daba cuenta que era imperdonable que nosotros los profesores de Derecho Constitucional siguiéramos ninguneando el Estado que realmente conocen la mayoría de nuestros compatriotas, el Estado con el que viven, el Estado que sufren a veces, el Estado que les sirve en otras ocasiones, el Estado que conocen. Y el Estado que conocen muchísimos de nuestros compatriotas es, ¿no es cierto?, el municipio. Entonces, pensar que íbamos a estar en un debate constitucional e íbamos a estar dedicando el 95% del tiempo a los temas que son, digámoslo así, importantes,
pero que de alguna manera han sido temas que han atraído a la élite profesional, a la élite académica, y que no íbamos a dedicarle tiempo a esto me motivó a aprender y a estudiar. Vi además que Gabriel Salazar ¿ah? Había decidido publicar un libro sobre el municipio. ¿Ah? Eso también me pareció muy interesante. ¿Ah? Una persona que yo encuentro que hace contribuciones siempre motivadoras. Yo recomiendo el libro de Gabriel Salazar. Los dos partimos pensando, yo creo, el tema al mismo tiempo. El libro de él tiene muchas cosas mejores que el libro mío, porque tiene la capacidad de explicación de un sociólogo brillante, tiene mucho más historia que el mío, ¿ah? Yo lo recomiendo, pero eso reforzó, a mí me reforzó, y lo comenté con Claudio Orrego, esto, que era interesante que Gabriel Salazar, que ha venido hablando de nueva constitución, que ha venido hablando de democracia, lo hubiera dedicado probablemente un año a pensar el municipio. ¿Ah? Así que yo creo que la justificación está ahí, está clara. En el texto, que deben ser unas 60 o 70 páginas, yo hago una historia del municipio y resalto la cantidad de veces que la promesa de una autonomía del municipio, la promesa de la participación, se ha visto frustrada. A veces uno piensa que la culpa de esa frustración está en el legislador. Una de las causas que se indican para explicar por qué se frustró la comuna autónoma, la famosa ley de comuna autónoma de 1893 que impulsó Manuel José Irarrázaval después de la Guerra Civil, una de las causas que se atribuyen a ese fracaso es que el legislador, que tuvo mucho entusiasmo en aprobar la ley que establecía la función, la responsabilidad teórica, no estuvo dispuesto después a entregar recursos. Ese, por supuesto, es el temor que tienen algunos de lo que podría ocurrir a nivel de la regionalización, que el entusiasmo por crear el órgano nuevo, por crear los gobiernos regionales, no tenga después la consiguiente asignación de recursos y de facultades concretas. Eso pasó con la ley de comuna autónoma. Entonces algunos piensan, la culpa es del legislador. No hubo interés en que el municipio fuera algo distinto a una cadena en la correa transportadora de votos de los diputados y senadores. Porque eso habría sido entre 1893 y 1935 el municipio. Una parte de la red clientelar del diputado, del senador, que le permitía, ¿no es cierto?, controlar el electorado y ganar las elecciones, porque el municipio seguía teniendo un papel importante en el sistema electoral chileno. No teníamos, hasta 1925, CERVEL, no teníamos ningún tipo de registros nacionales. Uno se iba a inscribir al municipio, el municipio llevaba los padrones. Obviamente, entonces, el municipio era una presa apetecida desde el punto de vista electoral. Lo ha seguido siendo, no nos hagamos los lesos, ¿no es cierto? Sigue siendo también un objeto de atracción y seducción, pero hasta 1925 era esa su función en el sistema político. Y el legislador no tenía interés entonces en darle poderes reales, le bastaba con contar con esa. Mi punto en el texto, y quiero compartirlo y partir afirmándolo, es que la verdadera culpa la tiene la Constitución. Si tú quieres que el legislador vaya en una dirección, camine en una dirección, si tú sientes que no es un opcional, no es una cosa simplemente aconsejable, como muchas cosas de la política son opcionales y aconsejables, y por lo tanto la Constitución tiene que ser agnóstica sobre esas muchas cosas que son opcionales o aconsejables. Yo no creo en una Constitución que le diga al legislador todo lo que tiene que hacer. No, me gusta que la Constitución le deje al legislador democrático amplio margen. Pero si uno piensa que tener municipios con facultades, con recursos, con poderes, no es una opcional, no es una cosa simplemente aconsejable, bueno, la Constitución tiene que tomar partido. No puede ser agnóstica. No puede simplemente dejarle al legislador ver cómo crea el Fondo Común Municipal, a la buena de Dios. No puede ser que el legislador decida
a la buena de Dios hasta qué punto el financiamiento de nuestros municipios va a depender tan centralmente de recursos que están distribuidos en forma desigual a lo largo del territorio, o de un tipo de impuesto como es la contribución de bienes raíces, que es de cada vez más difícil implementación. Cada vez se trata de un tributo políticamente cada vez más impopular. Nosotros sabemos lo que le cuesta a cualquier gobierno cumplir con las nuevas tasaciones. Todos hemos sido testigos de cómo los distintos gobiernos postergan la actualización del avalúo, que es la base con la cual se calcula la principal fuente de ingresos para el municipio, porque nadie quiere avisarle a los propietarios de Chile que van a tener que pagar más contribuciones. Todos hemos visto la presión lógica y razonable por establecer exenciones a la clase media, para aquellas viviendas que no son de alto valor, exenciones para aquella pareja jubilada que tenía un buen ingreso cuando tenían 30, 40, 50 años, pero ahora viven de una pensión. Entonces, fundar un sistema municipal sobre la base de un legislador que lleva ya 50 años decidiendo que esto se financia básicamente con esta fuente, yo creo que uno puede concluir que la responsabilidad principal es de la Constitución. La Constitución del 25 y la Constitución del 80 no quisieron ir más allá de una promesa de ciertas funciones municipales, de una promesa de cierta autonomía municipal, de una promesa de cierta participación municipal. No estoy negando que esas promesas tengan un valor. Hay un progreso en la forma en que nuestra Constitución ha venido reconociendo el municipio. Desde el año 1990, recuperada la democracia, son varias las reformas que han mejorado el tratamiento constitucional del municipio. No solo, ¿no es cierto?, que hayamos recuperado un sistema de generación democrático. Es interesante recordar que una de las decisiones más importantes de la Constitución original de 1980 fue eliminar el sufragio universal a nivel local y municipal para erradicar a los partidos políticos del municipio, para despolitizar el municipio, para tecnificar el municipio. Eso no se nos puede olvidar ahora que discutimos cuán refundacional fue la Constitución de 1980. En este terreno fue bastante refundacional, porque desde el siglo XIX, aunque tuvieran poco poder los municipios, desde el siglo XIX los regidores eran elegidos por sufragio universal. Y durante el siglo XX, las candidaturas de regidores eran auspiciadas o patrocinadas por partidos políticos, aunque también teníamos candidaturas independientes. La Constitución del 80 en esto fue extraordinariamente refundacional, porque volvió a un sistema corporativista que solo tiene raíces imaginables en los Habsburgo, en la España del siglo XVII. Así que si eso no es, digámoslo así, echar por la borda 120, 130 años de desarrollo republicano, yo no sé qué es lo que es. Esa reforma del 91 restableció la elección directa de alcalde, y hoy día cuando vemos la presencia pública de nuestras alcaldesas y alcaldes, el liderazgo que han podido ejercer, yo creo que tiene que reconocer que aun cuando se trata de un tema opinable, el haber ido derivando hacia una especie de presidencialismo, voy a decir algo polémico, una especie de presidencialismo municipal, quizá no estuvo tan equivocado. Pudimos habernos quedado con lo que elegimos al principio, en 1991. Si ustedes se recordarán, la idea original era que, salvo el caso de liderazgos descollantes que arrasaran, la verdad es que el alcalde, la alcaldesa, iba a ser un primus inter pares, uno de los concejales elegido por las demás y demás concejales. Una especie de mini parlamentarismo replicado en todas y cada una de nuestras 340 comunas. Fuimos derivando hacia un sistema en que separamos la elección de alcalde y alcaldesa y concejal, y decidimos entonces que el alcalde o alcaldesa no es un primus inter pares, sino que es una especie de ejecutivo unipersonal con autonomía y mandato propio. Por supuesto, eso no resuelve los problemas complejos de coordinación que tiene que tener el alcalde, la alcaldesa con su consejo, y tendríamos que darle una vuelta en este proceso constituyente
Así, la forma en que a veces los concejales hacen efectiva su oposición, esto es, con un viaje al Tribunal Calificador de Elecciones para acusar notable abandono de deberes y judicializando entonces a veces el conflicto político, a veces con muy buenas razones, porque efectivamente lo que ha ocurrido en ese municipio es que hay un notable abandono de deberes, hay un abuso de poder, pero otras veces lo que uno observa es que ese tribunal, esos tribunales regionales y eventualmente el TRICEL nacional, terminan de alguna manera supliendo una dificultad de coordinación y de formación de mayorías en los consejos. Pero quiero decir que han habido más reformas después del 91, pero nuevamente el tema que yo quería enfatizar, porque en estos 15 minutos es poco lo que uno puede decir, es la decisión deliberada de dejar el tema de los recursos a la ley, sin más. Yo en el texto que escribí me tomé la molestia de ver lo que han dicho las constituciones de países que no son precisamente de verborrea constitucional. Son países que son conocidos por ser países de sobriedad constitucional, como Alemania, por ejemplo. La ley básica alemana de 1949 es un texto que siempre se cita para mostrar un texto que es austero en el lenguaje. No es un texto lleno de promesas, es parco en materia de derechos sociales. Pero fíjense que cuando llega a los gobiernos locales, la Constitución alemana pierde toda esa sobriedad lacónica y entra en mucho detalle. Los artículos respectivos se preocupan de definir muy precisamente cuáles son las fuentes de financiamiento del municipio y de los gobiernos regionales. ¿Y por qué? Porque no quieren que eso quede entregado al buen o mal criterio del equivalente germano al subdere. Porque no quieren que eso quede entregado al buen o mal criterio al equivalente de nuestro ministro de Hacienda, ahí en Teatino 120. Porque no quieren que eso quede entregado al buen o mal criterio de la mayoría política parlamentaria que puede o no hacer una modificación a la ley de rentas municipales, que puede hacer o no una modificación al Fondo Común Municipal, porque no ha querido la Constitución alemana que la vida de la democracia más significativa para los ciudadanos dependa de ninguno de esos tres factores, diríamos en Chile, subdere, el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda en algún día, luego espero, y la mayoría política de turno, es que lo colocó en la Constitución. No es un tema sencillo, no es un tema sencillo, y puede parecer complejo a esta altura, pero a mí me parece que la primera y principal aspiración de un municipalismo robusto y fuerte, validado socialmente, es que la nueva Constitución asuma un compromiso de una fuente de recursos estable, permanente. ¿A qué impuesto? Yo no creo que deba ser al impuesto de contribuciones de bienes raíces. Puede ser una parte del presupuesto, puede ser una parte del impuesto a la venta, al IVA. Y repito, el que quiera pensar que estoy proponiendo algo inaudito, excéntrico, estrambótico, le pido que mire también la Constitución española, le pido que mire también la Constitución francesa. Ahí podríamos después revisarlo si me quieren preguntar, digamos. Las constituciones respectivas entran en detalle respecto al compromiso de apoyar la autonomía, porque como todos sabemos, una autonomía que se ejerce sin recursos es una promesa sin base, o una autonomía que solo pueden ejercer las 5 comunas más ricas del país, así como una participación que solo puede ejercer la gente que vive en las comunas más ricas del país, porque las demás comunas no tienen recursos para organizar un plebiscito. Es una autonomía que no se corresponde con una república democrática que promete igualdad. Quiero cerrar estos 15 minutos diciendo que cuando se produjo el estallido social francés, los famosos, ¿no es cierto?, las chaquetas amarillas, algo antes que en el caso chileno, el presidente Macron creyó necesario, creyó indispensable organizar algo parecido a lo que había hecho la presidenta Bachelet en Chile un año y medio antes. Cabildos, encuentros locales. El presidente Macron creyó indispensable hacer lo que llamó una gran conversación en los pueblos de Francia.
Y después de un año de conversaciones en distintos niveles, muy masivas, se llegó a un informe final, reportado por el equivalente a nuestro Consejo de Observadores. Y la primera demanda de los franceses fue más poder para los municipios. También hubo críticas a la forma en que está construido su Senado, también hubo críticas a los poderes del Tribunal Constitucional francés, que allá se llama Consejo Constitucional. Pero la primera demanda de los franceses fue más poder para sus municipios. Algunos de ustedes saben, el municipio francés es un municipio distinto al nuestro, son municipios más pequeños, son municipios de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Ellos no lo consideran es un defecto. Allá todo ciudadano francés no solamente sabe quién es su alcalde, sino que conoce a su alcalde y puede conocer a la esposa o al esposo de su alcaldesa o su alcalde. Eso ellos lo ven como una fortaleza. Pero lo que ellos quieren es un municipio más fuerte y básicamente con más recursos, menos recursos en el centro, más recursos en el municipio. Podríamos haber tocado otros temas interesantes, la forma en que está regulado y debiera y pudiera regularse el plebiscito municipal, la manera en que está regulada hoy día la planta de personal del municipio, si es suficiente lo que se avanzó con la ley de plantas municipales, cuánto se demoró. Esto de la iniciativa exclusiva presidencial tiene esto, ¿no es cierto? Esa reforma estaba sujeta a la iniciativa del gobierno. Entre que se aprobó la reforma que permitía que hubiera esta entrega de facultades a los municipios y se presentó la ley por un gobierno, pasaron cerca de 15, 16 años. Uno también podría pensar entonces si en materias municipales la iniciativa exclusiva no es algo que debiéramos revisar. Lo dejo entregado, porque claro, la lógica de la iniciativa exclusiva es muy válida, yo la defiendo. El responsable de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, debiera poder tener un control. Pero eso mismo puede significar la muerte del municipio por la decisión política de un gobierno. Bueno, yo termino de nuevo agradeciendo, son 15 minutos, he tratado de ser respetuoso, creo que lo más interesante es escuchar a los protagonistas, a los que más saben de este tema. Yo agradezco de nuevo a Claudio y al Instituto de Estudios Urbanos, y a las que quieran los invito a leer estas 80 o 90 páginas que están en la casa de todos y todas. Ediciones UC, creo que puedo en este evento, que es de la Universidad Católica, hacer esa publicidad gratuita, no a mí, sino a Ediciones UC, y también les recomiendo el libro de Gabriel Salazar. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante tu comentario respecto de cómo el constitucionalismo chileno le ha fallado a los municipios por precisamente haber sido muy parco en la forma como se regulaba esta declarada autonomía. Y quienes hemos sido alcaldes, aquí me sumo al carro, sabemos que ese es un tema súper sensible. Es cierto que la escasez, como me imagino que van a hablar varios de los alcaldes que están hoy día invitados y alcaldesas, genera innovación, genera astucia, la chispeza del chileno, pero claro, cuando la diferencia del aporte per cápita va de 1.300.000 a 150.000, en las comunas más pobres, pucha que es alta la diferencia. Bueno, dicho eso, yo quiero darle la palabra ahora, lo vamos a hacer como les decía, en el orden que está establecido, a Carolina Leitado. Ella es abogada de la Universidad de Chile, fue concejal por la comuna de Providencia en 2 periodos, trabajó también, debo decirlo, en la comuna de Peñalolén durante ese tiempo, en distintas funciones vinculadas a lo social, a la vivienda, y ya lleva 2 periodos como alcaldesa de la comuna de Peñalolén y va a la reelección. Además está casada, es madre de 2 hijas. Ella me había excusado de que no se va a poder quedar hasta el final porque le surgió otro compromiso, pero por eso le agradecemos que pueda estar con nosotros y tiene su tiempo para poder comentar. Estimada Carolina. Gracias, Claudio. Agradecer al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y, por supuesto, a ti la invitación y a su director. Agradecer a Patricio también sus palabras muy interesantes. Yo alcancé a leer el capítulo y la verdad es que lo recomiendo a todos los que el tema municipal nos apasiona, porque es importante conocer la historia de este proceso y en el fondo a quienes llevamos en la sangre el municipalismo. Yo fui 3 periodos concejala, 2 periodos de alcaldesa y trabajé obviamente en el tema municipal
como decía Claudio, 2 periodos de su gestión, y por lo tanto el municipalismo es algo que llevamos en la sangre y que nos ha motivado a lo que viene hoy día, digamos, cuál es el desafío de hoy en la nueva Constitución. Y al leer esta historia, la verdad es que uno se explica muchas cosas, digamos, o sea, desde el punto de vista de qué es lo que queremos como país, y en la práctica lo que yo al menos rescato es que creo que lo que se está planteando hoy día en el ámbito constitucional vinculado, digamos, a lo local, a los municipios, es un tema de fondo, y es que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, finalmente. ¿Por qué? Porque la gente siente la política, la democracia, como algo lejano, como algo que no le favorece, como algo probablemente hace un mal diagnóstico. Hay una encuesta por ahí que habla de que la gente prefiere el régimen democrático de todas maneras, o sea, frente a otros regímenes, pero cuando le pone nota a la democracia, a nuestra democracia le pone una muy mala nota. Entonces, más que decir, oye, busquemos otro régimen que nos represente, más bien es cómo mejoramos la calidad de nuestra democracia hoy día, y ese es el desafío, creo, en el ámbito constitucional más importante. Y creo que en eso, una de las cosas también más relevantes es, y a propósito del debate que estamos viviendo hoy día en particular, es cómo esta democracia se transforma en un elemento que le da, yo lo he planteado de la siguiente manera. Yo he hablado de un concepto que, bueno, quizás aquí los que se dedican más a la academia, todo me van a retar por irresponsable, pero yo he hablado de que nosotros debiéramos hablar como de entender este proceso como una transición en democracia. ¿Y por qué una transición? Porque si bien vivimos bajo un régimen democrático ya desde los años 90, la gente siente que esta democracia es una democracia que no le, como dice, mal evaluada, que no le calza, y cuando yo digo una segunda transición es porque creo que el proceso de democracia tiene que ser perfeccionado para que la gente se sienta representada por esta democracia, y por eso que tenemos que establecer este sistema como un sistema más transparente, más participativo, más cercano a las personas, más representativo de los distintos intereses, incluidas las minorías, más corresponsable también. Ojo, la calidad de esta democracia tiene que ver con ciudadanos que tienen una calidad, o sea, que se reconocen como tal, pero que también asumen obligaciones en todo ámbito. Y por eso yo he hablado de que si hacemos esta segunda transición en democracia, vamos a generar mayor legitimidad y apropiación de la democracia en nuestros ciudadanos. ¿Y cómo se vincula eso con el tema local? Es que yo creo que efectivamente, como decía Patricio al principio, es el Estado que conocen los ciudadanos, el Estado es el municipio principalmente, y donde recurren de primera mano. Y como siempre dice que los alcaldes somos un poco llorones, por lo que nos pasa, yo más que enfrentarme a los problemas, creo que lo importante acá es proponer cuáles son las soluciones o los temas que creo que debieran ser abordados en esta nueva Constitución. Y yo creo que nosotros debiéramos hacer el debate respecto de pasar de ser administraciones locales a gobiernos locales, como lo es en otros países. Pero ¿cuáles son las dificultades que enfrentamos ahí? La primera es que, como dicen, la historia no nos ayuda mucho. Tenemos una historia que siempre ha dejado a los municipios más bien atrás, digamos, en su reconocimiento oficial, por decirlo así, en la Constitución. Y también tenemos temas de, obviamente, de desconfianza. Yo lo he hablado siempre, lo he conversado, tengo muchos amigos parlamentarios, pero siempre hemos hablado de que los parlamentarios nunca han confiado en los municipios, y de hecho nos traspasan hartas atribuciones, no nos traspasan nunca los recursos, y cuando queremos que nos transfieran más poder, principalmente, obviamente eso nunca ha ocurrido, y hay una gran desconfianza, y una desconfianza también, bueno, de la ciudadanía. Ojo, no todos los alcaldes han habido casos de corrupción u otros, y por lo tanto, ¿para qué decir? O sea, el propio Contralor en algún minuto dijo que era donde más corrupción había, era en los municipios. O sea, quien nos fiscaliza al final emite un juicio respecto de a quienes tiene que controlar y fiscalizar, pero claro, eso también dice, digamos, de qué es lo que está en el ambiente, y por lo tanto, entonces, si queremos proponer un gobierno local, yo creo que lo más importante no es hablar de darle más poder a los alcaldes. Alguien decía, mira, no queremos reyesuelos en el territorio, sino que yo creo que tenemos que darle más poder a lo local. ¿Y qué es lo que es darle más poder a lo local?
obviamente la figura de un alcalde se puede fortalecer en ese ámbito, pero también hay que fortalecer el rol del Consejo Municipal, no puede ser un rol solo fiscalizador. Hay países donde los concejales tienen roles en materia de seguridad, de salud, etcétera, o sea, donde cumplen un rol. Y por otro lado también el poder dar un rol a la ciudadanía. Cuando hablamos de presupuestos participativos, de cabildos, de participación, hoy día hay una serie de grupos de interés que participan en las comunidades y que no necesariamente tienen o dependen de la voluntad política del alcalde de turno, si tienen o no participación en el territorio. Estamos hablando de animalistas, medioambientalistas, etcétera. O sea, si uno pudiera decir, hay una serie de los ciclistas y todos los hartos istas que hay en nuestro territorio, uno podría decir, oye, ¿cuánto de eso hay que pudiéramos reconocer, generar espacios de participación, etcétera, más allá de la voluntad política, como digo, que cada uno tiene? Y en ese sentido yo creo que traspasar, entonces, pasar de administraciones locales a gobiernos locales es fundamental. Y como decía Patricio, esto no es posible si no es con transferir recursos para desarrollar este plan, porque si no es imposible, y obviamente esos recursos y mayores recursos requieren también de mayor fiscalización, mayor transparencia y por supuesto también mayor responsabilidad de los alcaldes y del consejo municipal frente al mal uso de que pudiese existir de esos recursos, obviamente incluía la destitución del alcalde o concejales en esta materia, y también los temas de probidad, etcétera. Y un tema fundamental que hemos hablado muchas veces también, el tema de gobierno abierto, como un concepto que no está muy incorporado hoy día, pero que varios municipios ya nos estamos incorporando, porque tiene que ver con esto. Mientras más recursos entrega, obviamente que hay que fortalecer el tema del gobierno abierto en nuestras instituciones. Y lo último, para no alargarme, es que creo que hay un tema importante que es el tema de el repensar, y tenemos que repensar el proceso de distribución, o sea, cómo somos los municipios, lo que decía Patricio al final, hay municipios de 2.000, 3.000 habitantes, en Chile tenemos una realidad totalmente diversa, municipios que son ciudad y ciudades que contienen muchos municipios, tenemos realidades distintas, tenemos que hacernos cargo de eso también, la redistribución territorial, no son comparables muchos municipios con otros, y eso hace que a veces, como dice Claudio, esto de la tiranía de los promedios, hace que no se hacen las cosas como deben ser, y por lo tanto el tema de la inequidad, que en ese sentido, todo el tema de el aporte del Estado, hoy día nosotros tenemos un aporte que es cercano al 10 o 12% estatal al tema local, en los países OCDE estamos hablando que llega al 30%. Entonces, si no hacemos esa discusión y no generamos, y varios alcaldes hemos planteado hace mucho tiempo el tema de generar un ingreso per cápita por habitante, más que la redistribución que existe hoy día, sino que más bien llegar a esa lógica de ingreso per cápita por habitante debiese ser la fórmula para poder generar, obviamente, un mejor municipalismo. Y eso significa, obviamente, fortalecer los territorios y generar mayor equidad territorial, mayor equidad, obviamente, en el ingreso de los recursos y también en los estándares de calidad que nuestros ciudadanos necesitan, requieren y a lo que tienen derecho, que es lo que siempre hemos planteado. Así que yo siento que esos son los desafíos. Hay otras cosas, me encantaría comentar otras cosas más, pero creo que en esa lógica es donde al menos creo yo que hay que avanzar y tenemos que atrevernos. Yo al menos me la voy a jugar en este proceso para tratar de incentivar de que podamos pasar de administraciones locales a gobiernos locales. Creo que sería un gran avance para la calidad y legitimidad y representatividad de nuestra democracia. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante tus 4 puntos, esta nueva transición para que fortalecer la democracia desde lo local, la importancia de fortalecer lo local más que solamente la figura del alcalde, incorporando también al Consejo Municipal y los mecanismos de participación, esta necesidad de reconocer la tremenda diversidad de municipios en el país, y por último, que esto se traduzca en cosas muy concretas desde el punto de vista del financiamiento, por ejemplo, llegando a un per cápita municipal que sea homogéneo y no dependa de los ingresos propios. Oye, yo quiero agradecer también gente que nos está saludando desde Alcagüe, Chiloé, Concepción, Osorno, a todos un gran cariño, porque este es un tema que, aunque estemos hoy día los distintos actores de Santiago, es un tema claramente que nos afecta al nivel nacional.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo sé que en algún momento te va a tener que retirar, pero ojalá pueda acompañarnos lo más que pueda, y si no, desde ya excusada. Y muchas gracias. Ahora quiero dejar con ustedes a Mauro Tamayo. Mauro él es kinesiólogo, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, exdirector nacional del Senadi, y es alcalde en su primer periodo, y también va a la reelección. Así que, querido Mauro, muchas gracias por estar acá, y el tiempo es tuyo. Sí, muy gracias, muchas gracias, y saludar a Carolina Leitao, colega, alcaldesa, a Carolina Toa, ex colega alcaldesa, hoy día profesora, a Mario Lavarría, alcalde de Colina, a Patricio Zapata, y por cierto a ti, Claudio, por la invitación que acepté gustoso de poder compartir esta reflexión. Carolina tenía un punto, que en torno a la probidad en el ámbito comunal, y efectivamente es una exigencia ética y una exigencia legal, pero por la cercanía de los municipios, evidentemente estos son hechos que provocan conmoción, y es cosa de ver lo que ocurre en Tierra Amarilla, donde no solamente el alcalde, sino que es el alcalde suplente que es sustituido, o sea, es como una seguidilla. Entonces, o la suspensión de la alcaldesa de Antofagasta, el alcalde de Rengo, Gualañé, Freire, San Carlos, San Felipe, Las Huaytecas. Entonces, pucha, y quizás me faltan en el listado alcaldes que finalmente el Consejo debe tener una cantidad de votos suficiente. Recordar que en el caso de San Ramón recién es enviado el alcalde alter porque hubo una modificación de la conformación de los concejales. Entonces, hoy día tenemos un modelo municipal que efectivamente no da el ancho para los requerimientos y sobre todo para la envergadura que los ciudadanos han depositado la confianza en nosotros. Dicho eso, efectivamente la Contraloría hoy día, a pesar de que señala en su artículo primero que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, eso no se expresa en los ámbitos locales, dado que el valor que tiene un vecino en Las Condes es muy superior al que tiene en Peñalolén, en Colina o en Cerro Navia para el Estado. Esa igualdad formal que está señalada no se condice con la realidad. También el artículo 118 de la Constitución señala que las municipalidades son órganos autónomos, pero en la realidad material eso no es así, dado que dependemos de varias decisiones. Un municipio no puede pedir un préstamo si no es autorizado, un municipio no puede crear una empresa si no hay una ley que para eso lo permita. Por tanto, esa autonomía no es tan efectiva. Tercero, creo que es importante considerar que hoy día los espacios de control y fiscalización ejercidos desde la ciudadanía hacia el mundo municipal es absolutamente insuficiente. Y durante años se discutió una ley que perfeccionaba los sesgos, ¿se acuerdan? Por los COSOC. No obstante, las atribuciones son o las mismas, o lo de perfeccionamiento es bastante discutible, dado que las atribuciones y facultades reales que tienen para controlarnos a nosotros, para controlar la ejecución presupuestaria, las iniciativas, las prioridades, es bastante limitada. Y si finalmente, por ejemplo, cuando se les somete a consideración del presupuesto, ellos están profundamente en contra porque consideran que no están las prioridades de los vecinos, da exactamente lo mismo lo que digan. Eso, para mí, de verdad, es un control bastante insuficiente. Considero que efectivamente, si uno ve la larga historia del ámbito municipal y todo lo que se ha logrado avanzar, en este último tiempo se ha logrado visibilizar la importancia, la necesidad, la utilidad. Han habido espacios muy interesantes, iniciativas extraordinarias que se están realizando. Por ejemplo, todo lo que ha significado la llegada de las farmacias, de las inmobiliarias populares, de las ópticas. Nosotros, por ejemplo, en Cerro Navia tenemos una arquitectura popular para regularizar propiedades de nuestros vecinos. Son iniciativas que comienzan a dinamizar, a complejizar, pero también a acercar los municipios y abandonar el no podemos. Las farmacias populares fue una discusión que se dio durante décadas. Yo antes de ser alcalde fui 8 años concejal y esa discusión siempre estaba y la respuesta era no se puede, no tenemos las competencias, no se puede, hasta que un municipio Recoleta las realizan y finalmente generan una política pública desde lo local. Pero me parece muy interesante lo que plantea el profesor Zapata vinculado a esta reflexión de dejar constitucionalmente establecido la forma de financiamiento de los ámbitos locales para no depender de la discreción de la SUSDERE, la cual busca tener alcaldes en silencio en base a las dádivas generosas de la billetera fiscal. Hoy,
el proyecto de presupuesto a la Nación que enviado por el Ejecutivo plantea un aumento enorme de los fondos para que la Subdere, a través de unos programas de mejoramiento urbano o programas de mejoramiento de barrio, logre inyectar a los municipios. Me pregunté por qué esos recursos no van directamente a fortalecer el Fondo Común Municipal, porque va a haber un intermediario, en este caso la Subdere, que reparte de forma generosa a los municipios oficialistas y de forma bastante pobre a aquellos municipios que no lo son. Hace poco tiempo atrás recuerdo haber visto un estudio de la Católica, me parece, en el cual señalaba en el periodo de Michelle Bachelet cómo los municipios oficialistas eran atendidos con mayor deferencia en la asignación de recursos por parte de la Subdere que los municipios de oposición. Y esa práctica sigue ocurriendo, y eso es inaceptable. Hoy día a mí me causa conmoción la billetera que sigue administrando un órgano que no tiene por qué responder a los intereses superiores de la nación, sino que a mantener un grupo de alcaldes en silencio o un grupo de alcaldes que finalmente son proclives a estar generando un proyecto. Está tan mal hecho esto, a mi juicio, que finalmente, por ejemplo, los municipios, y acá hay varios alcaldes, tenemos que pasar 2 o 3 años para proyectos que son exclusivos de las comunas postulando, generando todas las instancias, siendo que no afecta a la región, en proyectos, por ejemplo, que financia el gobierno regional. Nosotros hace poco tiempo atrás adquirimos 3 ambulancias, exclusivamente para la comuna de Cerro Navia, y nos demoramos 2 años en tenerlas instaladas acá, desde que fue declarado admisible el proyecto. Y uno se pregunta por qué, si eso no es una iniciativa de alcance regional, no es que la ambulancia recorra toda la región, pero finalmente es la forma que hemos considerado. A mi juicio, hoy día, la discusión en torno a cómo se distribuye el poder es clave, cómo se garantiza autonomía es clave, cómo estas competencias finalmente que se le asignan a los municipios no están cercenadas y permiten, con todos los controles del mundo, tener los recursos suficientes para dar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. Y cuando digo con todos los controles del mundo, establezco que todas aquellas autoridades, alcaldes, que cometamos cualquier tipo de fraude al fisco o prácticas indebidas, cualquier tipo de delito, debiésemos estar en la cárcel. Y no con penas remitidas, no devolviendo plata, no, porque hoy día el servicio público depende de también los mecanismos donde la sociedad se da cuenta que aquellas autoridades que lo hacen mal pagan como corresponde y no finalmente tienen premios de consuelo. Dicho eso, si logramos en esta nueva discusión constitucional avanzar, aunque después del espectáculo de ayer, como yo decía al principio, es el sentimiento de tristeza el que acompaña a mi corazón. Yo siendo alcalde en ejercicio estaba por ir en primaria porque me parecía que era un ejercicio absolutamente sensato donde sean los ciudadanos los que definan quiénes van a ser las próximas autoridades. Finalmente, a pesar de que había descargado mi licencia de enseñanza media para poder ingresarla al portal del CERVEL, la voy a tener que guardar para un próximo proceso de inscripción. Pero por eso, hoy día no tengo tanta esperanza en mi corazón, quizás mis palabras sean un poco tristes en ese sentido. Espero conseguir esperanzas en este conversatorio, porque hoy nuestro país merece ser distinto y merece también esta discusión en torno a los espacios locales de poder, los espacios municipales, a objeto de garantizar autonomía plena, fiscalización real y concreta y, tercer elemento, competencias para cumplir ambos objetivos. Eso, Claudio. Muchas gracias, Mauro. Hasta ahorraste un par de segundos, así que se agradece. Oye, súper interesante tu llamado en el fondo a cómo vincular en el debate constitucional temas como la transparencia y la probidad, que también están consagradas en la Constitución, con la gestión de los municipios, cómo logramos que otras partes de la Constitución, otros artículos, quizás esto, Patricio, para que tú lo comentes después, cómo dialogan, por ejemplo, el principio de la igualdad establecido en la misma Constitución, con esta tremenda desigualdad práctica que existe entre los municipios, la falta de autonomía real, que ya se ha mencionado, algo súper interesante, una dimensión quizás complementaria a lo que planteaba Carolina respecto a la participación ciudadana, el control ciudadano, directamente a través de organismos concretos. Y por último, esta concentración bastante arbitraria del financiamiento a través de un mecanismo indirecto, como puede ser en este caso la Subdere, y no directamente a los municipios, como una manera también de, en vez de fortalecer la autonomía de los municipios, quizás capturar
o influenciar a los municipios. Súper bien, Mauro, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso al comentario de Carolina Toá. Hay muchas Carolinas en este panel. Ella es cientista política de la Universidad de Milán en Italia, estudió Derecho en la Universidad de Chile, le faltan muy pocos cargos por ocupar porque ha sido diputada, ministra del gobierno, ha sido presidenta del Partido por la Democracia y también fue alcaldesa de Santiago, según ella, en sus palabras, que se le ha escuchado, uno de los cargos que más le ha gustado de todos los que ha ejercido, y actualmente es profesora de la Universidad de Chile y también de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Carolina, por este tiempo tuyo y feliz de escuchar tus comentarios. Gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, a los compañeros aquí del panel, a Mauro, Carolina, que parece que ya no está, a Mario, a Patricio, gracias por su exposición, a Claudio, que nos invitó. Bueno, creo que es tan bueno que estemos dando este debate. Bueno, yo les propongo que nos juramentemos de que vamos a mantener este tema en la conversación, porque la verdad es que en la política chilena hay una ola transversal de dejar en un segundo plano los temas territoriales en general, no solo el municipio, los temas territoriales, y esto es muy transversal, es muy antiguo, y se manifiesta una y otra vez. Una y otra vez. Yo creo que el artículo de Patricio en ese sentido es muy interesante porque ayuda a entender por qué es esto. Esto es algo muy profundo, no es que le picó un bicho raro a alguien o que es un poco motivado por el tema municipal. Hay una cosa en nuestra historia que ha ido generando a la política territorial como un pariente pobre de la política. El libro de Gabriel Salazar que mencionaba Pato efectivamente es impresionante, aquí lo tengo. Es un tremendo libro, es como una recopilación, porque lo había escrito mucho para atrás, y ayuda mucho leerlo porque uno se da cuenta de que esta historia viene desde la independencia en adelante, o sea que en la colonia teníamos otra matriz, lo territorial importaba, y desde la independencia en adelante, una y otra vez, en múltiples episodios, en que hubo en el fondo la disyuntiva, y la posibilidad, y una cierta pelea por tratar de que el orden territorial fuera relevante. Esa pelea se perdió, y se perdió, y se perdió, y la vez que se ganó fue cuando se hizo la ley de comuna autónoma, del cual habla Patricio en su artículo, y yo creo que la ley de comuna autónoma generó un trauma tremendo en el municipalismo chileno, tremendo. Yo interpreto su fracaso no por las razones que Patricio prioriza, que es el tema de que no hubo suficientes recursos. Yo creo que fue más bien porque coincidió la comuna autónoma con el pseudo parlamentarismo chileno, que en realidad fue un parlamentarismo hiperoligarquizado, y eso hizo que toda la dinámica oligárquica de esa época permeara este gran poder que se le entregó a los municipios y la ocupara como botín para los distintos actores que disputaban el poder en ese momento. Entonces esto no solo fracasó, sino que terminó de una manera bochornosa, terminó con múltiples municipios quebrados, irregularidades, corrupciones, corruptelas para todos lados, y la verdad es que nunca más nuestra institucionalidad volvió a darle a los municipios un sitial mínimamente decente. Es muy interesante ver en los libros de Salazar que durante todo el siglo pasado, después de que la ley de comuna autónoma se derogó y los alcaldes pasaron a ser nombrados a dedo por los presidentes por más de una década, cuando se volvieron a elegir, las ciudades grandes nunca más los tuvieron electos. En esos años, nuestra antigua república, digamos, las alcaldías de Santiago, de Concepción, de Valparaíso eran nombradas, no eran elegidas, nunca más se eligieron. Y en todos esos años pasó algo que es muy interesante, que ya vemos personas de distintos partidos políticos, los alcaldes, las alcaldesas de la época, trabajaron juntos en todo el siglo pasado para tratar de poner la agenda nuevamente, el tema municipal, armaron unos frentes de alcaldes, no sé, lo equivalente a la Asociación de Municipalidades de hoy, que elaboraron 5 o 6 veces manifiestos, propuestas, decálogos, pedidas al poder político, se los plantearon a los gobiernos del Frente Popular, a los gobiernos de la derecha, a los gobiernos de la DC, a los gobiernos de la Unidad Popular, y una y otra vez les dijeron que no, porque al final no había ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, ningún sector político que pusiera como un elemento importante en su proyecto el poder territorial. Y lo que nos pasa hasta el día de hoy es que cada vez que salen estos temas a la agenda,
aparece como este fantasma que le aparece también al parlamentarismo, porque con la experiencia de ese parlamentarismo tan patético que tuvimos, la verdad, informal y desinstitucionalizado, también hay un trauma con el parlamentarismo, pero con el municipalismo hay este trauma de que en el fondo poder a los municipios es sinónimo de desorden, de despelote, de incompetencia, en fin. Y eso está muy metido, y está metido en gran parte de la dirigencia política de todos los sectores, y es algo que hay que combatir muy fuerte, porque a estas alturas el centralismo chileno no solo es histórico, sino que nosotros tenemos, si nos comparamos, obviamente con la OECD, somos un país súper centralizado, pero si nos comparamos con Latinoamérica, somos un país muy centralizado. Se supone, todos los estudios muestran que a medida que los países se van desarrollando, van siendo más descentralizados. Y la verdad es que Chile, en la mayoría de los indicadores de desarrollo, está entre los países que tienen un mayor desarrollo en la región latinoamericana, pero en esto es de los que están más atrás. Más atrás, y eso explica muchas cosas, y yo creo que comparto plenamente la idea de que en la Constitución hay que dar señales claras de otra mirada hacia adelante, y hay que elegir en qué tema, cómo se hace, cómo ponerle a la formulación del Estado. Nosotros tenemos una formulación del Estado unitario. Yo creo que ya no podemos seguir teniendo Estado unitario sin apellido. Por lo bajo tiene que ser un Estado con un apellido muy claro, de que no es cualquier Estado unitario, y bueno, yo no veo que tengamos condiciones para pasar a un Estado federal, especialmente por la enorme diferencia y cómo se han ido fragmentando las regiones. Eso es muy dramático, o sea, con una región metropolitana como esta, y muchas regiones chiquititas que se han ido armando, que no hay ninguna correspondencia, es algo que ha hecho muy difícil un proceso de realmente hacer una estructura del Estado muy basada en sus regiones, porque hay regiones que son más pequeñas que la mayoría de las comunas, entonces es muy de las comunas de otras regiones. Entonces, ahí tenemos un problema bien grave, un error que se ha cometido, creo yo, político, histórico, en irse por este camino de fragmentar algunas regiones. Pero a lo menos cambiar esa formulación de Estado unitario a seca, y darle un apellido potente, un Estado unitario regionalizado, un Estado unitario descentralizado, como tiene la Constitución colombiana. Y creo que hay varios temas que tomar. Un tema que me parece muy importante, que la Constitución actual lo tiene recogido en 2 artículos, pero lo tiene formulado de un modo un poco lambicado, que lo hace poco aplicable y en la práctica ha tenido bien poco efecto, es tener un principio de equidad territorial en la Constitución, y equidad horizontal y vertical, porque siempre se habla de la equidad horizontal, comparando municipios unos con otros, que es muy necesario porque las diferencias son escandalosas, ¿no? Pero en realidad, como en Chile hay un centralismo tan grande, si tú solo te dedicas a emparejar entre los municipios, no es mucho lo que ganas, porque el pedazo de la torta que está en los municipios es muy pequeñito. La torta está toda en el gobierno central. Entonces hay que poner también una lógica de equidad vertical, en que la forma en que se distribuyen los recursos entre el gobierno central y los territorios tiene que tener alguna lógica de equilibrio mínimo, que hoy día está totalmente extraviada. Segundo, que creo que hay temas como de las funciones municipales que hay que reforzar y ponerles mucho acento. Una es todo el tema de la fiscalización. Nosotros siempre tenemos esta conversación de las policías municipales. Yo soy súper enemiga de las policías municipales, ese sería un caos, y en Chile tenemos muchas ciudades que tienen muchos municipios, entonces eso nos llevaría, imagínense esta ciudad con varias policías, no quiero ni imaginarlo. Pero lo que uno sí podría tener es una función de fiscalización municipal reforzada, bien hecha, que hoy día la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidad, ni siquiera menciona las funciones de fiscalización que los municipios cumplen, que son súper importantes. Entonces, si uno reforzara eso, le diera recursos, lo profesionalizara, le diera un estatus a los fiscalizadores municipales, como los tienen los fiscalizadores del gobierno central, que ganan más, tienen una serie de condiciones para asegurar que estén menos expuestos a ser corrompidos por sus fiscalizados. Entonces, reforzar esta función de fiscalización podría descargar muchas tareas policiales que no son propiamente las que tienen que ver con el control del delito, pero tienen que ver con el control de una serie de otros ámbitos que en la vida diaria son muy complejos, que tienen que ver con la convivencia, tienen que ver con el tránsito, tienen que ver con una serie de materias que podríamos liberar mucho a las policías de eso y asumirlas con prestancia desde los municipios. La función pública es clave. Yo soy partidaria de una función pública integrada entre todos los municipios. Carola. ¿Un minuto? Sí. Ya.
entre los municipios y el gobierno central, que la gente pueda ascender y cambiarse sin perder su planta, y eso te da muchas más posibilidades de desarrollo, hace más atractiva la carrera. Clave, reforzar los temas de participación, los temas de participación y de transparencia en la participación, porque un problema que sí hay en los municipios es el clientelismo. Y a través de la participación se hace mucho clientelismo, porque algunos participan y agarran y otros se les deja fuera, y eso puede ser muy engañoso y deteriora mucho la legitimidad. Regular mejor el tema de las compras públicas, pues yo creo que ahí hay unos factores de irregularidad y corrupción muy grandes, la regulación actual es muy insuficiente y la fiscalización de la Contraloría es tardía y mala, no da abasto y llega tarde a los grandes problemas. Y por último, para terminar, yo creo que es clave cambiar esta lógica de que el gobierno central se tiene las platas para la inversión, las administra, las decide él, y los municipios pueden al final conseguir buenas platas para la inversión, pero nunca tienen cómo mantener la inversión. Entonces las inequidades más grandes en Chile no son por cómo se instala la inversión, sino que una vez que invierten en tu comuna, si tú no tienes plata, no tienes cómo mantener esa inversión. Se hace una plaza en una comuna pobre, es preciosa el primer mes, tan preciosa como la de una comuna del sector oriente, pero al año esa plaza ya no es la misma, porque no hay ninguna capacidad de mantenerla. Entonces hay que desordenarle la cabeza al fisco y apostar a una lógica que le dé sustentabilidad a la inversión. Equidad y sustentabilidad, si no nos sirve. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante tu comentario. Primero, respecto del trauma post-comuna autónoma en la historia de Chile, y cuán transversal y de larga data ha sido esta desconfianza de las élites, tanto técnicas como políticas del municipalismo, que hace que al final no solamente se ningunee al mundo municipal, sino que en general el mundo territorial... Apagar... Gracias. Oye, ¿cómo? Apagar... ya. Y lo otro, esta referencia a la apaguen los micrófonos, por favor, chiquillos. Ya. Y lo otro que interesante, bueno, cuánto transversal es creo que una de las manifestaciones de eso ha sido la nueva ley de gobernadores, que precisamente salió como salió, no porque hubiera desavenencias técnicas y un gran debate profundo, sino por el mismo tema, por la desconfianza del Estado central y de la élite, tanto técnica como política, de los territorios. Ahora, tu planteamiento va a nivel de principios, el principio de la equidad territorial, tanto horizontal como vertical, la idea de conceptualizar un nuevo tipo de Estado que incorpore esta idea del territorio, ya sea descentralizado, regionalizado, como se quiera, fortalecer la fiscalización como un rol explícito de los municipios, el tema de la participación, pero no solamente desde el punto de vista de ejercicio de ciudadanía, sino que también de fiscalización y control, y por último, temas prácticos como son las compras y la mantención en los municipios. Probablemente eso es marcado dentro de lo que dice relación con los presupuestos. Ahora, vamos a nuestro último, para que dejemos un espacio para las preguntas, a nuestro último panelista, Mario Olavarría. Él es abogado de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, alcalde en su tercer periodo ya, o cuarto, ya desconozco, Mario, en la comuna de Colina. Muchas gracias por estar con nosotros, además presidente y fundador de una de las asociaciones de municipios. Muchas gracias por estar con nosotros y tienes el tiempo para hacer tu comentario. Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por esta posibilidad de un conversatorio a través del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Bueno, un tema que a mí me apasiona, el municipalismo, y la verdad que leí la minuta que nos envió Patricio Zapata, el profesor Zapata, que es muy interesante, sobre todo por hay aspectos de la historia que en realidad no tenía muy claro, y la verdad que lo que nos interesa acá es cómo vamos a ver cómo se ve el municipalismo o el municipio respecto en una carta fundamental que nos rija de aquí en adelante. Efectivamente me parece hay cosas que no, está claro que no pueden empezar de cero. Aquí hay una historia muy, muy fuerte de cómo se ha ido dando el municipalismo, con altos, con bajos, pero con cosas que permanecen. Primero es la reunión de todos los ciudadanos, quizás es la más
la más virtuosa y la más real reunión de los ciudadanos en torno a ciertas autoridades para manejar sus propios problemas. Eso se veía en los cabildos, ¿no es cierto? Y eso se veía en Europa del siglo XIX, principalmente porque lo más importante, y más que los países, eran las ciudades. Y por eso que personas que podían viajar en esa época y vivir fuera, como Manuel José Irarrázaval, llegó a Chile y dijo, bueno, lo que yo vi en Europa y que funciona son las ciudades empoderadas, las ciudades con atribuciones, las ciudades con funciones, y eso es lo que trató de plasmar a través de la comuna autónoma. Es una cosa que me encanta hablar de la comuna autónoma porque efectivamente sentí que Irarrázaval fue un precursor, un visionario de lo que tenía que ser una comunidad. Lamentablemente no iba a la par de la constitucionalidad que había en esa época y de ese semiparlamentarismo que habla Carolina Toá. La verdad que no tenía nada que ver y era como, me imagino yo que lo ha pasado muy mal este caballero porque esta idea que era muy buena para el país y hubiera cambiado lo que es la historia del país, no se dio por las razones que ahí señalan, que son muchas, pero principalmente es la que más nos afecta a los municipios a través de la historia, que es el financiamiento. Uno no saca nada con tener un bonito órgano, las facultades, las atribuciones, esto, lo otro, cuando para funcionar no tiene los recursos necesarios o bien depende de otros. Es el caso de las municipalidades, a pesar de que se ha avanzado en ese tema mucho, pero yo creo que nos falta bastante. Yo estuve en la Asociación Chilena de Municipalidades prácticamente el año 96, ocupé cargo, ahí estuve con todos los amigos que ustedes conocen, y posteriormente fundamos una propia, pero la verdad es que siempre la pugna ha sido con el Poder Ejecutivo respecto de este tema, fundamentalmente este tema. Yo sé que hay temas aledaños, consecuencias, pero es el tema del financiamiento. De hecho, hubo algunas mociones parlamentarias de senadores, me acuerdo yo, que establecían de que cualquier nueva función debía venir con el debido financiamiento a nivel constitucional, pero siempre ha sido a nivel legal, y eso nos ha perjudicado porque cada proyecto que sale o cada atribución, todo se manda a las municipalidades sin los recursos y obviamente van quedando en el camino. Y yo creo que esa es la piedra de tope de nuestro municipalismo, el desfinanciamiento real, teniendo cosas que son muy buenas. Yo asumo que, por ejemplo, la descentralización en su momento de servicios básicos como la educación pública y la salud primaria, como concepto, yo encuentro que me parecen muy bien. Así lo manejan las principales ciudades del mundo. Yo he llevado muchos años, niños y jóvenes profesores a Nueva York o a Barcelona, y la verdad que allá es la ciudad la que tiene, y el cargo más importante dentro del municipio es el jefe de seguridad y después el jefe de educación. Entonces yo lo veo como una cosa muy buena, el tema de poder darle más atribuciones en ese sentido, pero al contrario, en Chile hicimos una lectura de que esto había sido malo, efectivamente, por desfinanciamiento, y lo cambiamos. Y hoy día hay una ley que establece unos servicios locales de educación, y vean ustedes cómo están funcionando, si es que fue la gran solución al tema. Entonces, pienso que tenemos que abordar estos temas nuevos que nos trae las contingencias y también lo que el mundo va planteando, pero con el debido financiamiento. Y hay un tema también que yo quería plantear, que se ha ido dando con el tiempo, con mayor fuerza. Los alcaldes hemos ido tomando un rol mayor en la contingencia. Antes eran como el pariente pobre de la política. De hecho, incluso las escalas de sueldo eran distintas. Hoy día, a pesar que son distintas escalas de sueldo, están igualadas. Pero eso se logró hace pocos años atrás. Y los alcaldes, partiendo yo recuerdo a Jaime Rabinet, en su época, alcalde de Santiago, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, presidente de la Asociación Mundial de Municipalidades, yo lo acompañé varias veces en algunas reuniones, le dio un cariz distinto. Después vino Joaquín Lavín, y después otra cantidad de alcaldes en regiones que son líderes locales muy importantes. Eso hace que el mundo político, así lo veo yo, más de congresistas y gobierno, nos ven como adversarios. Y cada vez que hay una legislación al respecto, la verdad que siempre viene con su qué
o viene con la letra chica, o viene sin financiamiento. Cada vez que hay una solución a los problemas de la municipalidad, viene así. Y siempre nos meten en la cola. Yo, por ejemplo, me presentó Claudio como alcalde 3 o 4 periodos. La verdad que Claudio son 5. Y pensaba ir por última vez. Pero menos de un año antes nos cambiaron las reglas del juego a los alcaldes. No es que yo esté en contra o no, sino que menos de un año antes de la elección nos cambiaron las reglas del juego. Y la verdad que eso yo encuentro que es impresentable. Otra cosa de las medidas siempre legales tiene que haber certeza para todos, ¿ya? De las reglas del juego y no cambiarlas a última hora. Entonces, esa pugna ha derivado porque efectivamente el protagonismo de los alcaldes ha subido mucho. Tanto es así que en las encuestas para la próxima elección presidencial están perfilados 3 alcaldes. El alcalde de Las Condes, la alcaldesa de Providencia, el alcalde de Recoleta. Para los gobernadores, yo he visto la cantidad de candidatos, o son alcaldes o exalcaldes. Las principales figuras que llevan los partidos políticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están mucho más posesionados, porque efectivamente es verdad que están más metidos en los problemas de la gente, porque en ese estar más cercano a la gente se genera un menos rechazo, y no el espectáculo que hemos tenido con el Congreso, el último Congreso, que además ya dijo basta en todo lo que es ridiculizar la actividad pública. Entonces yo creo que esa pugna hay que solucionarla también en un nuevo texto, porque efectivamente tenemos que tener un municipio, alguien planteaba las directrices, pero un municipio que tenga, que recoja lo mejor que hemos tenido hasta ahora, que recoja a nivel constitucional el financiamiento, y que temas como la seguridad también pasen, hay que darle una vuelta, porque hoy día nos acusan siempre que hay una ola de asalto a los municipios, y nosotros somos colaboradores nada más. Aquí hay un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a cargo de la seguridad de la población, y hay instituciones como la policía y la PDI, y los municipios somos colaboradores, pero cada vez que nos echan la culpa, ahora va a venir elecciones y van a decir, oye, la municipalidad tanto, hay tanto índice. Entonces hay que tener cuidado con eso, la seguridad hay que replantear qué podemos hacer. ¿Tenemos los recursos? Bueno, entonces, no sé si policías municipales sea, yo creo que va a ser difícil en Chile, pero la verdad que hay algo distinto hay que hacer, porque efectivamente está recayendo en nosotros esta tarea tan importante. Y por supuesto la participación. Hoy día la gente le gusta participar, existe la tecnología, y por lo tanto tenemos que hacer como los suizos, a lo mejor votar por cada cosa a nivel de red, y yo creo que eso facilita la tarea también de los que somos alcaldes, y obviamente el trabajo de la municipalidad. Y respecto del tema que a Mauro le preocupa tanto, la probidad, que a todos nos debería preocupar, efectivamente, pero también existe un sistema legal, un sistema de un Estado de Derecho, y nosotros tenemos que ser parte de eso también. ¿Ya? Como figuras públicas, muchas veces, y lo digo por experiencia, también somos motivo de acusaciones. Y son acusaciones políticas, sin trasfondo, pero ensalzadas por los medios, muchas veces te hacen una muerte cívica. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, el Estado de Derecho tiene que funcionar como corresponde. Y la verdad que eso, creo que en Chile hay una reforma procesal penal funcionando. A lo mejor hay que, ojo con la autonomía del Ministerio Público, yo creo que eso no debe ser así. En la única parte del mundo que existe tal autonomía, en ninguna parte existe. Y la verdad que eso provoca mucho daño también. Entonces, y estoy de acuerdo, obviamente, el que la hace la paga, el que comete delitos para adentro y todo se cuenta. Pero no Estado de Derecho como corresponde y no con reglas especiales, porque no somos especiales para nada, somos ciudadanos que tratamos de hacer lo mejor posible nuestra tarea. Eso sería lo que quiero, y quiero felicitar a todos los que han hecho esta posibilidad de encuentro, de conversatorio, al profesor Zapata por sus comentarios muy buenos. La verdad que el libro Salazar es muy largo según la Carolina, así que no sé si pero Salazar, a pesar que piensa diametralmente opuesto a mí, pero la verdad es que cada vez que lo escucho es muy interesante, tiene unos puntos de vista, tiene una inteligencia, es gente muy inteligente, entonces es bueno escucharlo también. Oye, muchas gracias, Mario. Bueno, interesante los temas que has plantado tú, esta idea de lo municipal como el pariente pobre de la política. Varios han referido al tema del ninguneo histórico que ha hecho la clase política tradicional y la tecnocracia respecto al rol de los municipios. El rol que tuvieron los municipios en materia educacional, yo en este punto tiendo a coincidir contigo, a mí me gustaba
que los municipios tuvieran un rol importante en materia educacional. Esta idea de los mandatos desfinanciados como un principio que nunca se ha consagrado a nivel constitucional, es decir, esta autonomía que tiene el Congreso de decirle a los municipios qué tienen que hacer, pero esta impunidad que tiene el Congreso para asignar dichos mandatos sin el debido financiamiento, y después no hay derecho a pataleo. Y por último, el tema también el tema de la transparencia, la probidad y el sistema judicial como parte importante, y también, por supuesto, el tema del financiamiento, que es un tema que planteaba Patricio de manera bastante elocuente en su presentación. Mira, son un cuarto para la... yo sé que Carolina tuvo que retirarse, Mauro me pidió que va a tratar de incorporarse al final, pero les propongo lo siguiente. Como hemos tenido harto debate, no han habido muchas preguntas, yo voy a hacer las 2 o 3 preguntas que se han formulado en general, si alguien quiere plantear una adicional, y más bien lo que hacemos es una reflexión de cada uno, en el mismo orden que partimos, sobre un poco todos los comentarios y como las conclusiones de este conversatorio. Yo voy a responder la pregunta de Juan Pablo Vivanco, que dice, ¿con esta nueva dejarán de existir los intendentes y gobernadores? Sí, ya no existe la palabra intendente y no existe la palabra gobernador, salvo para referirse a este presidente regional, pero se creó una institución que se llama los delegados presidenciales, que en algunas cosas reemplazan al exintendente en sus funciones de coordinación y representación del Ejecutivo y en temas de orden público, y van a haber delegados provinciales que cumplen el mismo rol a nivel provincial. Enrique Beltrán le pregunta a los panelistas, cuando se habla de fortalecimiento del gobierno local, ¿cuál debería ser el papel de las juntas de vecinos en el Chile que está cambiando este siglo XXI? Es una pregunta. Alguien preguntó por ahí también respecto a las facultades de nombramiento que tenían los alcaldes en relación también a directores de establecimiento, etcétera, y también la posible arbitrariedad que había en ese nivel. Y tercero, yo les pediría a los 3 una reflexión un poquito más en la siguiente línea. Mucha gente ha planteado, yo he tenido varios debates esta semana y semanas anteriores, respecto de que la Constitución no resuelve los problemas. Esta idea de que, ¿para qué debatimos tanto la Constitución si al final la gente tiene hambre, le falta empleo, le faltan plazas, y eso se hace más bien o con gestión o con leyes? Entonces quizá en el tema del municipalismo, como una reflexión más bien sintética de parte de ustedes, que diga, bueno, ¿por qué hay cosas que tienen que estar en la Constitución? Y que no basta que estén en la ley. Y que no basta que simplemente que sean buen gestionados. Y por último, una última pregunta que hace Jan Miquel, dice, ¿considera los expositores que existe algún área que a la inversa debería traspasarse de los municipios al nivel central? O sea, alguna atribución que hoy día esté a ese nivel y que debería invertirse. Eso en general, y después vamos a quedar una ronda final partiendo por ti, profesor Patricio Zapata. Patricio, estás muteado. Ahora sí. Ahora sí. Había dicho una genialidad, pero bueno, ya imposible repetirla. Quería partir agradeciendo de nuevo la invitación y he aprendido harto escuchando a Carolina, a Mauro, a Carolina y a Mario. Y tomo nota, por ejemplo, la distinción muy interesante de, bueno, una cosa es fortalecer al alcalde o alcaldesa, y otra cosa es fortalecer al cuerpo. Y la idea de unos concejales con más poder es una idea interesante, y con un papel, y que no deban entonces subsanar o subsidiar esa falta quizás de un papel activo con una importantísima fiscalización, pero con la mera fiscalización. Ahí hay una línea interesante de reflexión. La idea de una carrera de servicio municipal me parece una idea muy interesante, para quienes quieran dedicarse en forma seria, profesional y permanente, y no estar entregados al avatar de lo que ocurra en su comuna en la última o la próxima elección. Yo creo que hay varias ideas interesantes. Yo quiero repetir una cosa más de principio. La Constitución no va a entrar en muchos de estos detalles. Es la ley la que define qué tipo de control hace la Contraloría. Si tenemos que tener un mejor control,
Es la ley la que tiene que fijar eventualmente funciones propias para los concejales. Ahora, la Constitución sí dice algunas cosas, y yo creo que lo que dice en materia de autonomía hoy día es poco, es insuficiente y es pobre. Hay que acompañar la palabra autonomía con carne, y eso significa recursos. Claudio pedía un par de ejemplos. Yo voy a contar un par de ejemplos de cómo a veces la Constitución importa, o la interpretación que hacemos de la Constitución. Una de las primeras reformas que propuso el gobierno del presidente Elwin fue establecer la idea de que por cada unidad vecinal hubiera una junta de vecinos, en la línea de fortalecer la participación a través de las juntas de vecinos y no que cada vez que alguien perdiera una elección formara una junta de vecinos paralela. Es un tema polémico, un tema interesante, porque por un lado está la idea de que a ti no te obliguen a pertenecer a una asociación, pero por otro lado está la fortaleza que tú esperas y tú quieres en las juntas de vecinos. Bueno, eso se aprobó en el Parlamento, pero luego fue invalidado por el Tribunal Constitucional. Otro de los proyectos iniciales, estoy hablando de años 90-91, que tiene que ver con ciudad más que con municipio, pero que quiero recordarlo, el ministro de Vivienda, Alberto Echegaray, propuso un sistema de apoyo a las postulaciones para subsidio habitacional que tuviera que ver con el hecho de que la postulación fuera colectiva, no individual. De que si postulaban al subsidio un grupo de 50 familias que habían vivido juntas, quizá habían estado en un campamento juntos, eso tuviera un bono adicional. Bueno, eso también se consideró inconstitucional porque discriminaba. Entonces, no da lo mismo una constitución que afirma con más fortaleza valores como solidaridad, equidad, participación, y no afirma como valores preeminentes, exclusivos o únicos, la libertad para elegir, que es muy importante la libertad para elegir, la libertad para no ser obligado, que es muy importante la libertad para no ser obligado, pero es esa falta de equilibrio la que a veces significa que tú no puedes hacer el tipo de construcción de ciudad que tú quisieras. Yo quiero cerrar diciendo que personas que han reflexionado sobre la democracia han destacado enormemente el valor del gobierno local. Probablemente uno de los libros más profundos sobre la democracia se llama Democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Este es un joven aristócrata francés que lo mandaron a Estados Unidos en 1830 a investigar cómo eran las cárceles norteamericanas. Partió con un amigo, estuvo 10 meses en Estados Unidos recorriendo, cumplió su cometido, o sea, estuvo a la altura de la probidad, hizo su informe sobre las cárceles, pero lo que más le fascinó fueron los gobiernos locales en Nueva Inglaterra. Y dijo, aquí está la cuna de la democracia, aquí está la base de la democracia. Mientras existan estos gobiernos locales, va a seguir habiendo democracia. Y volvió a Francia enamorado de lo que había visto y escribió este libro fantástico que sigue siendo importante. Se vienen tiempos difíciles para la democracia. Quien quiera que haya visto el debate de antenoche no puede sino estar consternado, porque yo creo que no es solamente un problema de la personalidad peculiar de un individuo. Hay una cierta toxicidad instalada en las políticas nacionales, hay incentivos perversos que premian o parecen premiar cierto tipo de conducta. Si queremos apostar a una democracia que sobreviva, que se recupere, yo de verdad pienso que hay que partir en el municipio. Hasta he pensado que cuando se construya el articulado de la Constitución, en una de esas sorprendemos, y en vez de partir en el diseño estatal, hoy día el capítulo 4 es sobre presidencia, el 5º Congreso Nacional, el 6º Poder Judicial, y los municipios están para la cola. Bueno, podría ser algo interesante partir hablando de lo que está más cerca de los ciudadanos y llegar finalmente después al Poder Nacional. Sería sorpresivo, educativo, y sería que hemos aprendido lo que ha pasado en el último tiempo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Patricio. Carolina, tus minutos de reflexión final. Ya, oye, Pato me sacó las palabras de la boca porque yo iba a decir eso mismo. En la Constitución está todo lo humano y lo divino, pero y todos los organismos autónomos también. El Banco Central, el Servicio Electoral,
Tribunal Constitucional, todo está antes que el tema territorial y comunal y regional, que está al final, lo último. Cambiar el orden también es simbólico. Mira, yo quería hacer una reflexión en el sentido que hay algunos temas que efectivamente no son constitucionales, pero que es importante discutirlos porque son las excusas por las cuales hay resistencia a entregarle más poder a las municipalidades. Entonces, si uno no mete esos temas en la conversación, siempre está a la vuelta de la esquina la advertencia en fin, muchas advertencias, partiendo por la advertencia de que los municipios son muy dispares, que hay estas inequidades. Entonces yo creo que es clave tomar ese tema y buscarle alguna formulación, dar un mandato claro en la Constitución para hacerse cargo de ese problema. Siempre está arriba de la mesa el tema de la incapacidad en la gestión, de la precariedad de la gestión municipal. Siempre está arriba de la mesa el tema de la corrupción, de la falta de transparencia. Y yo creo que por lo tanto las personas que queremos defender el que los municipios tengan un rol donde se fortalezca la autonomía, donde salgamos del concepto de las administraciones comunales, porque así lo pone la Constitución. La Constitución habla de las administraciones comunales. Tenemos que cambiar esa formulación, tenemos que hablar de gobierno local, pero para eso hay que tener a la mano una batería de ideas que se hagan cargo de estos problemas, de cómo bajar estos márgenes de gestión insuficiente o con muchas, digamos, limitaciones, estos juicios que hay respecto a los temas de corrupción y los juicios que hay respecto a los temas de arbitrariedad, que también está muy instalado, ¿no? Que los alcaldes son unos reyesitos, y que yo creo que eso es cierto en el sentido de que hay muchas materias en las cuales no hay suficiente contrapeso, el consejo es débil, y para todas esas cosas hay soluciones. Hay soluciones, o sea, el tema de darle más peso al consejo para que controle a los alcaldes, el tema de regular de otra manera las compras públicas, yo quiero insistir en esto. En la mayoría de los municipios manejan muchas platas en compras públicas, se hacen una cantidad de licitaciones gigantescas en los municipios. Los principales servicios municipales, la mayoría de los municipios del país no los desarrollan directamente, sino a través de contratos. Y cómo se hacen esas contrataciones tienen muchas falencias. No hay buena capacidad de desarrollar bases para las licitaciones, hay una situación súper complicada entre los que formulan las bases y las comisiones que asignan. Yo soy partidaria de profesionalizar y ojalá incluso llevar a organismos externos especializados la formulación de bases y la conformación de comisiones que asignan, porque si no se provocan situaciones muy confusas. Está mal resuelto la ley de lobby, el rol de los concejales. Los concejales no están sometidos a la ley del lobby. Por ejemplo, puede haber una licitación en curso y que las empresas les vayan a hacer lobby a los concejales, y eso la ley no lo impide, ni no lo tienen ni que declarar. Es un problema grave. El tema de la arbitrariedad en las asignaciones es algo muy complejo también, y creo que eso va de la mano en ponerle estándar a la participación, porque en muchas partes lo que pasa es que hay mucha participación, pero se elige a quién se le da participación y a quién no. Entonces se arman unas clientelas que funcionan muy cerca de los municipios, que tienen acceso a muchos beneficios, fondos concursables, programas especiales y asignaciones, no sé qué, y hay una parte relevante de la comunidad que está fuera de esa red, que ni se entera y que no hay ninguna obligación de tratar de incorporarla. O sea, la ley no pone un mandato de que no solo tú tienes que hacer participación, sino que tienes que hacer equidad con la participación. Tienes que buscar llegar a todos los grupos y adaptar tu participación a los distintos grupos, porque tienen maneras distintas, las personas mayores, las jóvenes, las que trabajan fuera de la casa, las que no, las que tienen intereses temáticos, las que se agrupan por temas territoriales. Cada una tiene su dinámica, y si la modalidad de participación y de llegada no considera eso, tú terminas generando diferencias que no son aceptables. Y creo también que es bien importante el tema de la carrera de los funcionarios y de fortalecer la gestión. Se han hecho hartas cosas ahí. Yo no diría que no hemos intentado. La nueva ley que se hizo es un avance, pero así cósmico. Sin embargo, lo que falta todavía es este tema de una carrera que tú puedas saltar de municipio en municipio. Porque para la gente que llega al punto más alto en una municipalidad, lo único que le queda después son las sillas musicales.
y empezar a dar vuelta, y es una cuestión que se deteriora, no es bueno, no es bueno y no es atractivo profesionalmente. Es mucho más atractivo que tú puedas ver que en todos los municipios del país puedes servir, participar en todos los concursos, moverte de allá para acá. Yo creo mucho más en reforzar la carrera que solamente apostar a la alta dirección pública. Al menos en las experiencias que me tocaron en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, las direcciones de colegios se hacían todas por alta dirección pública, pero costó mucho que eso funcionara. Llegaban en las ternas personas con poco conocimiento de la comuna, que no tenían, venían de lugares muy distintos, muy capacitadas, pero que para el tema puntual de administrar colegios municipales con su complejidad y su especificidad, eso no andaba bien. Creo que ayuda mucho que haya un contrapeso de la carrera interna, y eso tenemos que reforzarlo mucho, y también en el gobierno central. Incluso yo creo que hay que facilitar que pueda haber salto de gobierno central al municipio. Ahora son mucho más análogas las carreras, se acercaron mucho más con los cambios que se hicieron en la ley, y eso es atractivo porque se te abre el campo laboral mucho más, puedes participar en concursos en todas partes, ir aprendiendo, armando un currículum mucho más potente. En fin, yo creo que hay muchas cosas que hablar que no vamos a dejarle en la Constitución, pero va a ser la batería con la cual vamos a poder defender un fortalecimiento de lo municipal y de lo territorial. Yo creo que lo territorial hay que mirarlo integralmente en el nuevo orden constitucional. Así que armemos aquí un club de territorialistas. La transversalidad, sin duda alguna. Muchas gracias, Carolina. Mario, tus últimos minutos para hacer una reflexión final y vamos cerrando. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que dice Patricio Zapata, de que en la nueva Constitución y primero debe haber el capítulo por estar las garantías constitucionales, después viene el presidente, después el legislativo, poder judicial, y después nos pasamos Consejo de Seguridad Nacional y otros más. El poder local tiene que estar antes. También importa mucho, como dice la Carolina, el orden en estos casos. Creo que el poder local ahí y la autonomía con carne, sin duda. Y la autonomía con carne, te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora en este momento. En este momento los municipios estamos bastante complicados económicamente. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos, ustedes lo saben, dependen fundamentalmente de permiso de circulación, permiso de construcción, patentes y fondo común, ¿no es cierto? El fondo común, llevamos 3 meses en que el saldo que nos llega es igual a 0, a todas las comunas, igual a 0, producto de la pandemia, obviamente, ¿ya? Entonces, estamos llorando en este momento al presidente de la República que nos dé un salvavidas, porque hay municipios que realmente no la van a poder pagar a los funcionarios este mes. Entonces, cuando digo autonomía con carne es porque no dependamos de estas situaciones. Y si hay, obviamente, situaciones coyunturales que hacen bajar los recursos, esto, lo otro, bueno, se tomarán las medidas. Pero no te pueden, nosotros al final pasamos a ser como un servicio. Entonces, eso es lo que nos corresponde. Pero en la realidad es esa, en este momento. Así que, y lo otro es la participación. Yo digo que la figura del alcalde está bien clara, está clara en cuanto a sus atribuciones, está clara en lo que tiene que hacer, en fin. La del consejo, bueno, el que ha sido alcalde, yo no soy partidario de darle más atribuciones a los concejales, bueno, sino es ingobernable esta cuestión. ¿Ah? Se lo digo sinceramente, ustedes son alcaldes, así que saben perfectamente lo que estoy diciendo. Es tremendo, güey. Vengo saliendo uno, está loco con su tema, y vienen 3 veces al mes y te pautean de todo. Entonces, eso es insoportable. Pero bueno, si se va a hacer algo, hagámoslo como corresponde, ¿ya? Pero sí que tengan deberes también. En el tema de la ley de lobby, por supuesto, yo lo he visto, cuando hay licitaciones, ¿ya? También que tengan derechos y deberes muy importantes. Así que también es cierto, porque aparecen después, se cuelgan del alcalde cuando el alcalde lo hace bien, y estamos listos y seguimos funcionando. Hay concejales profesionales, llevan no sé cuántos periodos, y son expertos en ese tema. Así que yo no sé, darle tanta atribución al consejo, no sé si es lo mejor para el mundo, para la eficiencia de la municipalidad. Pero la participación, sin embargo, es clave, y aprovechar hoy día el tema de la tecnología. O sea, plebiscitos, votaciones, consultas, que tengamos reglamentación, todo, pero que sean vía virtual.
Eso es lo que hay que hacer. Hoy día, lamentablemente, el tema presencial, con esto va a haber un cambio fundamental. Y había una pregunta al principio que decía las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos vienen en la época de Frei Montalva, ¿no es cierto? La ley, que fueron muy importantes y son importantes, pero no sé si es el único órgano en este momento que puede representar a las comunidades. Hay muchos más en el orden territorial. Pero claro, uno tiene que jugársela por uno, yo creo que hay que fortalecerla y hay que darle entonces estas nuevas fórmulas, tecnología y a lo mejor atribuciones distintas, de consulta, de esto, lo otro. La verdad que es la única forma en que van a subsistir, si no, se las va a comer el tiempo. Ojalá que Patricio Zapata, no sé si Claudio quiere ser gobernador, la Carolina es constituyente o no. Oye, yo soy el moderador acá, no te subas por el chorro, Mario Lavarría, ¿eh? Ah, ya, que vaya de constituyente y parece bien para que no sea página en blanco el asuntito de la constitución y los municipios. Eso bueno, muchas gracias, Mario. Oye, bueno, yo quiero agradecerle, creo que ha sido un excelente debate. Hemos estado hablando con la gente de la Asociación Chilena de Municipalidad y también Mario, quizás a través tuyo, también de la otra asociación, para efectos de poder, ojalá cuando esté editado el video de este conversatorio, poder difundirlo a lo largo del país, porque la verdad es que creo que este ha sido el mejor debate que yo he presenciado, al menos respecto de la nueva constitución y el municipalismo. Ahora, yo me quiero quedar hoy día, para resumir este debate y esta conversación, con 6 conceptos que me parece que resumen todo lo que hemos hablado. Primero, democracia. Creo que entender que en las comunas y en los municipios está el laboratorio de la democracia chilena, creo que es de alguna manera entender bien que por ahí tenemos que partir para empezar a revitalizarla y por supuesto para actualizarla. Segundo, territorio. No es solamente la comuna, son las regiones, los territorios que tienen que tener una preeminencia constitucional y también política en nuestro país. Tercero, equidad. Así como se ha hablado tanto de libertad en la Constitución, la importancia de este principio de equidad que se traduzca en cosas concretas respecto de la gestión de los municipios. Cuarto, participación, no solamente como un enunciado, sino así como se creó la posibilidad del plebiscito comunal, se creen otros mecanismos, o se abra la posibilidad de otros mecanismos participativos para mejorar ese rol tanto de su dimensión de control como también de ejercicio de la ciudadanía a nivel municipal. Quinto, autonomía. Y aquí creo que la principal tesis del profesor Zapata tiene que ver que mientras no se regulen a nivel constitucional el tema de los ingresos municipales, estos van a seguir siendo pocos, arbitrarios y absolutamente inciertos para efecto de la labor municipal, y eso me parece una conclusión fundamental. Y por último, algo que todos plantearon, que cualquier ejercicio de mayor autonomía, descentralización y fortalecimiento de los municipios, tanto en autonomía como de recursos, requiere de reforzar también el principio de la probidad y la transparencia por parte de todas las entidades, tanto las entidades de control tradicionales como también las ciudadanas y el Consejo Municipal. Bueno, estimados, yo quiero agradecer a nombre del Instituto de Estudios Urbanos a todos los que participaron a lo largo de Chile, de las comunas, concejales, alcaldes, técnicos, académicos y estudiantes, por haber participado en este gran conversatorio, a Patricio, a Mario, a Mauro, a Carolina y a Carolina, por la posibilidad también de haber compartido su visión respecto a este tema que yo sé que a todos nos apasiona. Muchas gracias y nos vemos en un próximo debate que probablemente va a ser sobre los futuros gobiernos regionales. Un abrazo. Gracias. Adiós.